La semana pasada se conocieron una serie de inversiones que había hecho el Partido Socialista. Y con un descaro que raya en la insolencia, el presidente del partido ha pretendido empatar con Sebastián Piñera, por una parte, y por otra ha acusado a los medios de comunicación que dieron a conocer una información que es pública y veraz de complotar contra ellos. Un verdadero insulto a la inteligencia. Yo le pediría al señor Elizalde que en lugar de elaborar argucias intelectuales, diera algunas explicaciones y que respondiera un par de preguntas. La primera, ¿desde cuándo los señores socialistas validan la devolución de bienes expropiados? Por lo que recuerdo, durante la Unidad Popular, ese partido promovió una serie de confiscaciones completamente ilegales de tierras y de fábricas, y hasta donde sé, nada de eso fue restituido. Curioso entonces que hoy día ellos se atrevan a apelar a la legitimidad de origen de la riqueza que tienen. Y cabría preguntarse también cómo llegó ese partido a tener semejante patrimonio. Porque el hecho de que lo tuviera al momento del gobierno militar no garantiza que realmente les perteneciera. Se trata en realidad de un debate que ya no tiene mucho sentido hacer, pero que a mí me interesó dejar consignado en este comentario. También a propósito de la historia, el Partido Socialista cuestionó duramente las privatizaciones que se hicieron durante el gobierno militar. Una de las más grotescas fue la de Soquimich. Yo, que soy una persona de derecha, que creo en las bondades de las privatizaciones y en el derecho de propiedad, la cuestiono precisamente por eso, porque no se otorgó de manera legítima, sino en razón del parentesco de Ponce Lerú con Pinochet. ¿Qué les pasó en el camino a los socialistas que esto dejó de importarles? ¿Desde cuándo, me pregunto también, creen en el capitalismo e invierten en el mercado de capitales? Algunos dicen que se renovaron, en cuyo caso yo los invito entonces a actualizar su página web y a sacar de su declaración de principio la afirmación de que, cito textual, el capitalismo provoca y reproduce desigualdades, desempleo, distribución inequitativa de los ingresos y de los activos productivos, pobreza y marginación social. Francamente contradictorio. Pero lo más grave, lo que es simplemente inaceptable, es que el PS invirtiera en empresas reguladas, es decir, que tuviera intereses económicos ahí, precisamente ahí, donde tenía amplias facultades de fiscalización. Eso se llama tener conflictos de interés, o en lenguaje coloquial, ser juez y parte. Y a propósito de esto, tengo una pregunta, otra pregunta. ¿Tiene que haber una ley que prohíba jugar ese doble rol para que uno se abstenga de hacerlo? ¿En qué momento de la historia la ética quedó reducida a lo que las normas mandan, prohíben o permiten? ¿No hay acaso un espacio que está quizás fuera de la ley, pero donde hay que elegir también entre lo que está bien y lo que no? Algunos dicen que el hecho de que el PS estuviera en posición de tener conflictos de interés no significa que haya actuado en beneficio propio y en perjuicio de los chilenos. Los que dicen eso, que me expliquen, por favor, qué significa que el exministro Arenas comprara para el PS bonos de la Caja de Compensación La Araucana y que en 2015, como ministro de Hacienda, rescatara a esa misma empresa de la quiebra. Ojo que Alberto Arenas, además de militante y ministro, era miembro del comité patrimonial del partido cuando compró bonos de la Araucana. Ese era el órgano encargado de todas las finanzas del Partido Socialista. Que me expliquen también por qué las empresas concesionadas en las que el PS tiene inversiones, como la Autopista del Sol, que recuperó su inversión en más de 1 billón de pesos, y Vespucio Norte, que fue la segunda con más reclamos durante el año 2016, aumentan sus tarifas sin ningún tipo de restricción. De hecho, la ley de concesiones se ha modificado solo una vez en 20 años y nada les impide seguir subiendo precios. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué los socialistas no han dicho ni hecho nada? ¿Eso es culpa del capitalismo o de la colusión de algunas empresas con la política? ¿Tienen algún derecho el PS a cuestionar la suspicacia? ¿A hablar de maquinaciones perversas? Por favor, un poco más de respeto por la inteligencia de los chilenos. Probablemente del socialismo queda bien poco, y lo que sobrevivió de su ideología es solo una sensibilidad bastante difusa por lo demás. Si así fuera, llegó el momento de dar explicaciones y de renovarse no solo en términos prácticos, en los hechos, sino también en el discurso, de reconocer que el capitalismo no es tan malo, que responde a criterios de justicia mucho mejor que el socialismo, porque por lo menos le reconoce a las personas el derecho
a apropiarse de lo que es fruto de su esfuerzo. Probablemente deberán admitir que son menos nocivas las regulaciones del mercado que las de un poder centralizado. Si son honestos también, deberían aceptar que ha sido justamente el Estado el que ha promovido toda clase de desigualdades, porque ha sido el poder político el que ha hecho posible que algunas empresas estén respecto de otras en una situación que hace inviable la competencia. Y eso ha perjudicado a todos y a cada uno de los chilenos, salvo a los que tienen intereses en esas mismas empresas, evidentemente. Han sido ellos, los políticos, los que han favorecido a unas en desmedro de otras. Y en ese sentido sí que son consecuentes, porque eso no es libre mercado, es proteccionismo, y proteccionismo de los propios intereses. En fin, hay muchas preguntas. Una última. ¿Desde cuándo los socialistas no pagan impuestos? ¿En qué momento dejaron de creer en ellos como una forma de redistribución de la riqueza? Y es cierto que ellos no han invertido en paraísos fiscales, pero ¿para qué? Si disponían de un oficio del Servicio de Impuestos Internos que lo hacía todo mucho más simple. Quizá a los socialistas les llegó el momento de la verdad, de encontrarse cara a cara con lo que realmente son y de dejar atrás un discurso que ya no los representa, o al menos que no dice relación con lo que hacen. Quizá el problema no es de los socialistas, sino de los que pensamos que se equivocaban, pero de buena fe. Uno debería sospechar siempre, en realidad, de interpretaciones de la realidad que se mueven entre el todo y la nada, entre el bien y el mal, entre un polo de la realidad y otra, porque la verdad tiene sus ambivalencias, y eso el PS nunca lo ha reconocido. Un escritor húngaro tiene quizá una respuesta para las cuestiones que los socialistas no han sabido o no han sido capaces de explicar. Y cito textual: uno siempre responde con su vida entera, dice, a las importantes preguntas. No importa lo que diga, con qué palabras y con qué argumentos trate de defenderse. Al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida. Uno responde como puede, diciendo la verdad, mintiendo, eso no importa. Lo que sí importa es que uno, al final, responde con su vida entera.